Bueno, ha cambiado más de 20 años ahora, aunque los seres humanos somos migrantes desde el inicio de la historia y nos hemos movido por todo el mundo buscándonos la vida. En un mundo globalizado, las sociedades envejecidas del norte han atraído con imágenes y hechos, ¿no? Que hablan de buena calidad de vida, han atraído a millones de personas del sur. En el año 2022, más del 11% de la población es de origen extranjero. La Unión Europea no lo ha puesto nada fácil. Cada vez está más regulado el movimiento de personas y el acceso de personas de otros países y de otros continentes. Y esto ha hecho que hablemos de personas migrantes en situación regular y de personas migrantes en situación administrativa irregular. En esta mesa nos vamos a centrar en concreto, esta vez, en las personas sin papeles. Han entrado en España en muchas ocasiones sin visado, o en el mejor de los casos con un visado de turista, que no les permite prolongar su estancia más de 3 meses. No tienen permiso de residencia, no tienen permiso de trabajo que les permita vivir y moverse con libertad y sin miedo, y que les permita trabajar pues dados de alta en la seguridad social, con todo lo que eso supone. Se estima que este colectivo lo forman unas 500.000 personas. De ellas, 7 de cada 10 son jóvenes. Hablamos de personas sin papeles, pues de una manera un poco coloquial. En realidad son personas en situación administrativa irregular. Este año han entrado casi 18.000 personas. Quiero hacer una mención especial a ese cementerio que tenemos en el sur, en el que a finales de septiembre habían muerto 1.650 personas. Bueno, se las ha tragado el mar. En este importante grupo de población que no tienen permiso, están excluidos de derechos y de servicios. Afortunadamente, los niños y niñas, por la ley del menor y por una serie de derechos que hay a nivel internacional, pues sí que tienen derecho a la sanidad, a la educación, bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, las personas adultas pues empiezan teniendo únicamente derecho a asistencia sanitaria de urgencia. Y luego, a partir de ahí, todo es empezar a subir una montaña increíble y hacer muchísimas gestiones, bueno, pues para poder ir avanzando un poco en la cobertura de sus necesidades. No tener permiso de trabajo pues obliga a trabajar en economía sumergida, a no tener derecho a baja, a no tener derecho a paro más adelante, ¿no? A no disponer de no poder acceder a prestaciones básicas, a vivienda digna, y hay muchas dificultades para que los proyectos vitales pues puedan ser desarrollados de una manera felicitante. En muchas ocasiones pues hay que pensar sobre todo en la subsistencia, y si me pongo enferma pues ese día no puedo ir a trabajar y no cobro, ¿vale? Y además, si te detienen en la calle, pues esto puede llevar sanciones y órdenes de expulsión. Las personas sin papeles pasan por muchas dificultades y tienen un largo camino y difícil para su inclusión y para tener una vida normalizada. Necesitan unos cuantos años para regularizar y necesitan tener algún argumento de arraigo social, familiar o laboral. Y mientras tanto, pues ocupan un lugar muy vulnerable en la sociedad y son sometidas a muchos abusos. Hoy queremos conocer de primera mano esta realidad. Nos van a ayudar a aterrizar 2 personas que están en situación administrativa irregular, y también 2 personas expertas que nos van a acercar a este fenómeno. Vamos a ver las sombras con la dureza de lo que supone vivir aquí sin papeles, y también veremos las luces, esos sueños, esas ilusiones, esos anhelos, esas experiencias de ser acogidos, acogidas.
Primero nos van a hablar de esta realidad y luego tenemos un segundo momento que hablaremos del futuro. Y finalmente diálogo con preguntas entre quienes estáis escuchándonos en presencial y quienes estáis en online y las personas de la mesa. Por si acaso, 16 online. ¿Perdón? 16 vale. online. Por si acaso luego terminamos un poco apurados de tiempo, en la entrada tenéis un documento que es una recogida de firmas de una iniciativa legislativa popular para pedir la regularización ya extraordinaria de las personas migrantes. Hace falta llegar a 500.000. Quienes no hayáis firmado, os animamos a que lo hagáis al salir. Bueno, empezamos con los testimonios de Iván Hernández y de Edwin, ¿vale? Empezará, no sé si, ¿no hemos hablado de quién quiere empezar de los dos? Tú mismo, vale. Iván Hernández, original de Nicaragua, ha venido aquí con tiene 31 años, con su mujer Tania, que tiene 29, y con 2 hijos. Han venido a este bello país que dice Tania. Comenzó la crisis, comenzaron los problemas políticos en Nicaragua y bueno, pues tuvieron que emigrar, veían que allí las cosas eran difíciles y se veían con pocas oportunidades para crecer como personas. Decidieron emigrar con ayuda de la hermana de Tania, que ya estaba aquí, y al llegar han descubierto que todo lo que les contaron, todo lo que pintaba bonito, pues que no era así. Ha sido muy duro para ellos. Si no tienes contactos o papeles, no eres nadie y tienes poco que hacer. Está preocupado porque no tiene trabajo, porque entra muy poquito dinero en casa. Tania trabaja 8 horas a la semana y bueno, pues con eso se lo montan para comer y para participar un poco en los gastos de la casa de la hermana que les ha acogido. Y después hablará Edwin, 37 años, viene de Colombia, lleva aquí 4 años. En la actualidad trabaja como peón y electricista. En Colombia ha sido entrenador personal. Él es comunicador y relacionista público. Estudió publicidad e investigación de merchandising y por la parte que tiene que ver de preparación física, tiene formación en fisioterapia, entrenamiento personalizado, fitness y entrenamiento aeróbico. Los dos están en España en situación administrativa irregular y ahora ya vamos a escucharles. Hola, muy buenas noches. Pues es una historia demasiado larga. Diría yo que no hay ni por dónde empezar, ¿verdad? Pues me llamo Iván Hernández, soy de Nicaragua, de Managua. Era estudiante, estaba estudiando la carrera de Economía Gerencial en una universidad que se llama UPOL, que da la casualidad, pues tuve que dejarla porque surgieron muchos problemas sobre éramos perseguidos por estudiantes por la dictadura de Nicaragua del señor presidente Daniel Ortega, que no quería pues que nosotros avancemos, nos quería, más que todo nos quería meter una doctrina de no prosperar, de no mejorar, y tuve que dejar mi carrera, tuve que quemar mi carnet estudiantil, porque si te lo encontraban ibas preso. Entonces se me dificultó mucho en ese sentido de seguir, porque yo amo a mi país, nací ahí, crecí ahí, 31 años de estar ahí es bastante. Después de eso me despidieron de mi trabajo porque
se dieron cuenta pues, de que yo estudiaba estudiante, de ahí que no estaba de acuerdo, porque no estoy de acuerdo ni lo estaré porque cada quien tiene su forma de pensar y si tú ves mal algo, no tienes por qué sumergirte a eso, a hacerle daño a las personas, porque incluso en camionetas allá en Nicaragua nos llegaban a buscar para pelear contra la oposición y fue muy difícil. Entonces económicamente decaí porque estaba en mi trabajo, me despidieron por lo mismo, porque no se podía hablar de política, aunque no lo hablara, simplemente por lo que era estudiante. Entonces pues se nos complicó un poco la situación, tenía a mi esposa, aguantamos bastante tiempo, porque lo que pasó fue desde el 2018 al 2022, que es este año que acabo de llegar acá, se nos dificultó y ya no podíamos, casi estuve pidiendo en mi propio país porque no podía trabajar. En muchos lados iba a dejar mis papeles, pero ya estaba con esa pequeña mancha que tenía en mi currículum personal, solo por el simple hecho de decir no estoy de acuerdo. Pienso que eso no es un delito, solo decir no me parece, porque si yo veo que es blanco y te quieren obligar a que diga que es negro, no se puede. Entonces mi cuñada vive acá, ella se vino también por eso y tiene 3 años de estar acá, y ella pues nos dijo que nos viniéramos, y por eso dejamos a nuestra familia, tíos, padres, hermanos, y decidimos venirnos. Lo vimos como una gran oportunidad, cosa que lo es. Yo siempre pienso, donde hay una oportunidad hay que aprovecharla, por muy difícil que esté y sea complicado, porque sí que lo es, porque en mi mente venía con otros pensamientos, pensé que era un poco más fácil. Sí sé que iba a sufrir porque voy a otro mundo, voy a cruzar el charco, como ustedes he escuchado que muchos dicen, sí, pues tuve que cruzar el océano, todo el Atlántico, con casi 15 horas de vuelo. Entonces venimos acá y sí, ha sido un poco complicado en el sentido de que venimos por mejorar, prosperar, ayudar a nuestra familia. También que eso es una de las cosas más importantes, porque nuestras familias sí están viéndola demasiado complicada, porque en Nicaragua el salario es súper bajo, y casi ni te alcanza ni para comer, en ese sentido. Entonces uno viene con muchas expectativas, trae una mochila, aparte de tu familia, traes una mochila de muchos sueños cargada, y sí, nos hemos dado un poco contra la pared por el simple hecho pues de que acá, como en mi país también, que si no tienes papeles, no tienes tu documento podría decir ahí, tu documento, no tienes una hoja de vida, porque tu currículum no te sirve porque no tienes papeles. Ese es uno de los problemas. Pero siempre veo la parte positiva, hay mucha gente que te anima, incluso no tanto ni tu familia, sino que mucha gente, me he encontrado mucha gente que me ha motivado. Incluso una persona me miró en la parada que estaba llorando y no me conocía, era una completamente desconocida, y yo sé que la estás pasando mal, y ella no ha emigrado ni nada, que es de acá, y de adentro. Entonces eso para mí fue como un segundo aire, y pues sí agradezco mucho, porque aquí el País Vasco
te ofrecen muchas ayudas, desde el simple hecho de que te dan comida, te regalan comida, porque sí he ido a traer comida, me han regalado comida, cosa que en mi país eso no existe. Entonces, ha sido todo, yo saco más cosas positivas que negativas. Solo lo único inconforme, pero es por la necesidad. Obviamente tengo 2 hijos, una niña de 5 años y un niño de 7 meses apenas. Entonces es un poco complicado en ese sentido, pero sí me he sentido acogido, arropado por todos ustedes en general. ¿Qué más les puedo contar? Pues mi esposa sí tiene trabajo, puede trabajar 8 horas a la semana, y con eso pues hemos subsistido un poquito, más las ayudas de la comida, sí, y mi cuñada pues nos echa la mano en ese sentido, pues. Pero sí, no nos damos por vencidos. La idea es seguir luchando, porque como pienso, si no, como dice, todo obra para bien, que si no me hubiese salido la oportunidad, estuviera en mi país, estuviera preso, y no lo estoy, camino por acá las calles, conociendo su país, su cultura, su comida, sus acentos, sus palabras que para mí son muy desconocidas, así. ¿Qué más? Solamente. Bastante, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Guerrero. Provengo de Colombia. Nací en Cali y pues viví un tiempo en Bogotá y otro tiempo en Medellín, y regresé nuevamente a Cali. Comienzo por ahí por varias razones. Primero, porque cuando nací, mi madre en su grado de ignorancia nos tuvo a mi hermano y a mí muy joven, y hasta los 5 años no pudo saber de qué manera podía ayudarme económicamente. Entonces decidió entregarme a su hermana en adopción, con toda la documentación, y más que todo por la situación económica en la que ella se encontraba, porque pues lastimosamente el padre que tenía me negó de cierta manera, porque no me parecía a él o porque no tenía rasgos parecidos a él, cuando pues siempre hay de pronto cierta genética que hace que haya una diferencia. Hombre, como me ven, soy de pronto moreno. Mi padre y mi madre son negros, los dos, tú los ves y ellos son totalmente negros. Entonces, claro, al nacer pues me dijo blanco y dijo, ese niño no es mío, ese niño no es mío. Entonces, pues de cierta manera me negó y me entregó pues a mis padres, a los que me educaron, y pues de cierta manera pues me dieron toda la parte de vida desde mis 5 años en adelante. Reconozco a los dos como padres, o sea, a mi mamá y a las personas que me criaron, a mis tíos, que a la final son mis papás. Comienzo por ahí porque en Cali, cuando ya comencé con mi parte laboral como entrenador, también hacía partes de interventoría de generación fiscal a trabajos comunitarios, donde pues se mueven muchos dineros, en los cuales en momentos dados, cuando tú ves que hay irregularidades, lo que tienes que hacer es denunciar. Yo como interventor o como veedor de estos proyectos comunitarios, pues en los momentos en que veía estas irregularidades, cuando empezaba a generar las denuncias, lo que empezaban eran las demandas y las amenazas hacia mí. Entonces estas amenazas empezaron a crecer, no solo de la parte administrativa de las personas que manejan estos proyectos, sino también de la parte judicial o también de la parte administrativa
que en Colombia podríamos decir que es el ayuntamiento. ¿Sí? Como tal lo que te decían, oye, come callado, tú también vas a ganar. Yo, sí, yo gano porque a mí me pagan por esto. Pero adicionalmente ustedes pretenden que yo como persona natural reciba un dinero por un proyecto que va para la comunidad. Entonces yo entiendo que van a hacer un parque de canchas múltiples, que quieren hacerlas de última tecnología, por así decirlo, que sean más cómodas para los niños, mucho más solventes para la comunidad, pero pretenden que yo me quede callado con 20 millones y no diga nada. Pues al no aceptar esto, las amenazas empezaron a crecer y me tocó empezar a dejar mi trabajo, vivir ya no en un sitio establecido, sino empezar a cambiar de lugares de vivienda, no tener un horario fijo en mi trabajo. Entonces empezar a trabajar en parques con adultos mayores, dejé mi trabajo en gimnasios, de pronto quedé un dinero fijo, por decirlo así. Ya tenía un contrato y pues podía decir que vivía bien. Al dejar esto, entonces ya empezar a vivir casi que en la clandestinidad dentro de mi propio país. Le comenté esto a unos amigos y pues ellos me dijeron, si tu situación está tan mal a nivel de seguridad personal y adicionalmente mi situación económica también cambió mucho, si tú ves que tu situación está así de grave, pues no sé, la ideal es que puedas salir de tu país. Y pues unos amigos me dijeron, si quieres, vente para acá, nosotros te ayudamos en lo que podamos, te abrimos las puertas y pues comienzas de pronto una nueva vida. Al ver esto, pues la opción, yo dije, pues vale, no puedo quedarme en Colombia y para salir a otro lugar, a la aventura, pues me daba mucho miedo, porque salir de tu país sin conocer a nadie, a dónde llegar, y de pronto con la poca posibilidad económica de solventarse durante un tiempo, a mí me daba mucho miedo decir, de pronto voy a estar en la calle, durmiendo debajo de un puente, pidiendo dinero en la calle, hasta que de pronto alguien te diga, mira, hay un trabajo. Entonces, al darse esta posibilidad de venir y que alguien te reciba, te diga, sí, yo te puedo acoger, pues de pronto te da más valentía de salir del país. Y fue lo que hice. Llegué directamente aquí a Bilbao, gracias a ellos pues tuve techo, tuve comida y empecé a buscar, a moverme con lo poco que sabía. Me dijeron, aquí lo único que tú puedes hacer, de lo que tú sabes, por eso de pronto en la presentación está todos los cursos que de pronto he hecho y todo el conocimiento que te he hecho, de lo que tú sabes no puedes hacer nada. Realmente con lo que tú has estudiado allá, aquí no te va a servir. No porque no lo valga, sino porque va a ser muy difícil que tú como indocumentado te puedas conseguir un contrato. Lo único que puedes hacer es de pronto como todos, vivir en la reforma o de las reformas como peón, o aprender de pronto una herramienta como fue aprender de electricidad. La persona que me enseñó es la persona que me acogió. Las personas que me acogieron fueron Paola y Jorge, que bueno, son amigos de Colombia. Y pues él aprendió acá, estudió acá electricidad, y me dijo, yo te puedo enseñar y tú ya con ese conocimiento mira a ver cómo avanzas. Entonces empecé a trabajar con él, me empezó a enseñar y de ahí en adelante pues ya lo que quería hacer era ayudarles a ellos, porque adicionalmente me volví una carga económica para ellos. Estuve con ellos un tiempo y pues me ayudaron mucho. Me hice autónomo y cuando también ingresé al país, de pronto me desorganicé un poco con la historia. Cuando entré al país hice la solicitud de asilo, entregué toda la documentación que me solicitaban, que era el documento, y esperar 6 meses a la primera cita de que tienes que contar tu historia de por qué estás solicitando el asilo. Durante ese tiempo solo mi única documentación era un papel, porque me habían quitado el pasaporte, un papel que decía este es mi NIE o el número de identificación, y con este papel pues
puedes andar sin ningún riesgo de que te vayan a coger y te vayan a sacar. Y después de esos 6 meses te entregan un documento rojo donde está tu foto y el número de identificación, que durante 6 meses no te vale para nada, sino solo para el servicio médico, porque no puedes trabajar. Tú lo muestras y dices, no, mira, ya tengo documentación. Y dice, pero es que aquí dice que no tienes permiso para trabajar. Te toca seguir en la clandestinidad, por así decirlo. Después de que ya pasé esos 6 meses, me dan un nuevo documento donde me dicen si puedes trabajar, tienes permiso de trabajo. Me hice autónomo con el conocimiento de electricista y estuve trabajando durante 1 año como autónomo hasta que llegó la pandemia. Y pues al llegar la pandemia hubo mucha restricción y muy poca movilidad y me ha tocado darme de baja. Entonces otra vez volver a comenzar de cero. Me dan respuesta después de 2 años y medio de estar esperando a la resolución de la solicitud de asilo, y me dicen, la situación en Colombia a nivel de seguridad ha cambiado porque hay un proceso de paz y ya no hay guerra, entonces por esta razón no te damos la solicitud de asilo. Cuando mi solicitud de asilo no era por la guerrilla, sino era por así decirlo, delincuencia común o bandas criminales ya organizadas. Al tener esta respuesta ya me faltaban 6 meses para poder optar por el arraigo social, que yo entendía que arraigo social era hacer la solicitud de la entrega y que yo ya me había integrado en el País Vasco como una persona más, como un trabajador más. Entonces pues yo dije, no, pues no voy a apelar esta resolución, espero los 6 meses y entrego la documentación y otra vez me hago autónomo. Entrego todos los papeles nuevamente, haciendo la solicitud como autónomo, siendo que ya ha pasado el periodo que me dan de los 3 años para hacer el arraigo social, y me dan luego respuesta de 6 o 9 meses de estar esperando. Me dicen, no te la aceptamos porque no tienes, los documentos que has entregado no son suficiente motivo para nosotros darte la aprobación del arraigo social. Entonces otra vez quedé en el limbo, me quedé casi 1 mes sin poder trabajar. Me hice la posibilidad de trabajar ahora con una compañía, pero para poder llegar a ese trabajo estuve casi 1 mes madrugando todos los días, yendo a Bricomar, que es una tienda de suministros, a ofrecerme como persona de que, mira, yo soy agua de peón, ponme aunque sea a limpiar o a hacer aseo o lo que sea, o sea, necesito trabajar. Nunca he pedido, hasta este momento no he pedido ningún tipo de ayuda y pues espero no poder, bueno, sé que sirven para ayudarte como persona, pero creo que al solicitarla, en mi caso, es como darme por vencido. Entonces hasta este momento he querido no solicitarlo, no pedirlo en ningún momento, y pues una persona de las que siempre me veían en la mañana estar ahí parado en Bricomar me dijo, oye, yo te voy a dar la oportunidad de trabajar, vente conmigo y miramos a ver qué podemos hacer. En este momento pues estoy esperando que él me haga la oferta laboral porque ya se la aprobaron dentro de la empresa. Entonces sé que con él de pronto puedo optar en este momento a hacer el arraigo social con la oferta laboral. Y pues eso es como el resumen de la historia que tengo. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte. Contamos con Tini y con Carlos. Tini Sara Guanche Suárez también es migrante. Ella nació en Tenerife y lleva cerca de 20 años en Euskadi. Ella, al ser nacional, sí que tiene papeles. Es trabajadora social con un largo recorrido en entidades del tercer sector, trabajando en ellas. En sus perfiles dice que gracias a esta experiencia tiene una visión muy amplia
y un conocimiento diverso en temas y en ámbitos relacionados con las personas, con la inclusión. Además, entre el 2016 y el 2020 fue parlamentaria en el Parlamento Vasco. Una valiente. No, una valiente que venía del tercer sector que dijo: vamos a arrimar el hombro aquí en la construcción política. Yo le seguí un poquito de cerca. Valiente, ¿eh? Bueno, sin duda su paso por CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y su dedicación actual, bueno, pues le hacen conocedora de primera mano de la realidad de las personas en situación administrativa irregular. Ella ahora está en el área de acogida de Fundación Social Ignacio Ellacuría. Es una entidad de intervención social que nace del entorno jesuita. Aspira a construir una sociedad intercultural en la que todas las personas tengamos la posibilidad de participar y de ser protagonistas de nuestra vida, y también de ser agentes de transformación social. Trabaja por una sociedad inclusiva con igualdad de derechos y participativa en favor del bien común. La Fundación Ellacuría acompaña procesos de participación y de empoderamiento, genera espacios de encuentro intercultural e interreligioso. Son muy punteros en esto de las relaciones interreligiosas y la construcción desde distintas confesiones. También sensibiliza para una sociedad intercultural e inclusiva, investiga y sistematiza su trabajo en intervención y defiende políticas inclusivas. Entre los valores que Fundación Ellacuría tiene escritos en un montón de sitios figuran la hospitalidad, la acogida, el respeto, la diversidad, la corresponsabilidad, y no pretende sustituir, sino que pretende complementar los sistemas públicos de derecho que tenemos las personas. Después nos compartirá su mirada y su experiencia Carlos Regidor Mazo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, con formación en Migraciones y Cohesión Social y en Intervención Social y Diversidad. Actualmente es jefe del negociado de inmigración del Ayuntamiento de Bilbao. En este negociado se desarrolla el programa de inmigración municipal, en el que se quiere favorecer en Bilbao la integración y la convivencia ciudadana en diversidad. Actualmente, Bilbao está incluido en la Red Europea de Ciudades Interculturales y se está desarrollando el tercer plan de Bilbao Ciudad Intercultural. El objetivo fundamental es impulsar una ciudad abierta que promueva la integración, la convivencia y la diversidad y también la cohesión social de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento se quiere responder a la realidad de la inmigración en términos positivos de oportunidad y también articulando políticas públicas para la integración de las personas inmigrantes extranjeras. Me doy cuenta que en la presentación de Tini y de Carlos la palabra integración aparece muchas veces porque es la clave, ¿verdad?, de sentirnos personas valoradas y con posibilidades de desarrollar. Tini. Tenemos que cambiar de sitio porque no llega el cable. Después de que María me ha hecho ponerme muy roja, es que ricasco denoi, Ellacuríaren izenean gonbidapenagatik eta han egoteagatik. Y muchas gracias a los dos por compartir, ¿no?, vivencias, dolores. Sabemos que no es un camino fácil y que el derecho que se supone que tenemos reconocido en este país debería haberlo protegido más o acompañado mejor. De acompañar va la cosa, ¿no? De acompañar es de lo que creemos que tenemos que hacer y donde creemos que tenemos que estar en Fundación Ellacuría. Acompañar entendiendo el vínculo con las personas como una herramienta indispensable de trabajo, entendiendo que las personas necesitan ser acompañadas en su individualidad. Si para todas nunca hacemos lo mismo seríamos injustas. Acompañando desde lo colectivo como fortaleza,
acompañando desde el trabajo comunitario como herramienta imprescindible para la inclusión social. Y desde ese acompañamiento, me reía antes de empezar, hoy nos pedían que compartiésemos luces y sombras y a mí todo el rato pues me salían sombras, así que discúlpenme, que no quiero que nadie salga de aquí deprimida, deprimido, pero lamentablemente en torno al acompañamiento a las personas en situación irregular hay más sombras que luces, ¿no? Y quiero partir como de dos premisas que impregnan todo lo que afecta a las más de 500.000 personas que viven en situación administrativa irregular en el Estado español. Una es que la ley que a todas nos atraviesa, la conozcamos o no la conozcamos, sepamos que nos está apuñalando o no, es una ley profundamente injusta porque los derechos humanos reconocen el derecho de las personas a salir de sus países, pero no reconocen el derecho a entrar en otros, ¿sí? Porque la normativa del Estado español en particular te obliga a estar en situación administrativa irregular para poder llegar a la regularidad administrativa. Y entonces viven en una pescadilla que se muerde la cola, de la que es difícil salir, ¿no? Y la segunda premisa, que yo creo que es importante poner de manifiesto, aunque no sea un discurso cómodo, es que vivimos en una estructura y en unas políticas y en una cultura que tiene mucho de racismo, de xenofobia y de aporofobia. Aporofobia, miedo a las personas empobrecidas, miedo a vernos en esa situación. En general, las propias leyes nos dicen que si una persona tiene medios económicos suficientes, ya no tiene problemas de acceso ni siquiera a esa ley tan injusta como la de extranjería, ¿sí? En estas dos premisas quiero soltar una luz importante, que es la que nos hace levantarnos cada mañana y venir a trabajar felices de haber tenido el privilegio de trabajar en lo que trabajamos, que es la resiliencia de las personas que, como Iván, como Edwin, transitan, pelean, se construyen, se deconstruyen y se vuelven a construir cada día. A pesar de las dificultades, siguen con ganas, ¿no? No se puede poner frenos a los sueños de la gente, no se puede poner freno a la necesidad de supervivencia. Pero desde ahí, pues yo voy a coger un poco la estructura que utilizamos cuando acompañamos a las personas, que es un poco parcelar la vida en pequeños cajones, que los compañeros seguro que han tenido que contársela a muchas trabajadoras sociales en todo este camino. Y desde esos pequeños planos voy a intentar analizar cuáles son las principales dificultades y luego, pues si me queda tiempo, diré alguna luz, pero si no, Carlos seguro que da muchas, ¿no? En la primera, que yo creo que es importante porque atraviesa todo, que es el plano administrativo judicial, ¿no? Tenemos una ley injusta, la ley de extranjería, aprobada en el año 2000, que atraviesa todo, que mata de miedo a la gente y que les hace pensar que no son sujetos de derecho, porque hay alguna luz que nos dice que sí hay algún derecho a pesar de eso, ¿no? Es una ley que condiciona todo y es una situación que no acaba nunca, porque las personas en situación administrativa irregular nunca dejan de tener encima la sombra del miedo a volver a quedarse sin papeles, porque la posibilidad de volver a quedarse sin papeles, y en lo que nos ha contado Edwin lo vemos muy claro, ¿no? Es la protección internacional y vuelta a la irregularidad administrativa, está presente todo el tiempo, ¿no? Además de eso, hay algunas dificultades específicas en las personas que tienen, por ejemplo, muchísimas dificultades para acceder a sus documentaciones de país de origen. Sin un pasaporte, o sea, si la ley de extranjería sin papeles te impide existir, sin un pasaporte ya ni siquiera eres nadie. Sin un pasaporte que nadie te ayuda a conseguir, que cuesta un montón de dinero, sea el país que sea, dependiendo de en qué situación estés, es una dificultad en muchas ocasiones insalvable y nadie financia. Dificultades como pueden tener determinadas personas de determinadas nacionalidades cuyos países no les documentan o les ponen infinitas trabas para poder acceder, o dificultades relacionadas con que las embajadas o los consulados ni siquiera están aquí y por lo tanto las personas ni siquiera pueden hacer esos trámites, ¿no? Ese es un paso que no es el primer escalón, está por delante de todo eso. Sin un pasaporte no eres nadie y sin eso todo el resto del camino es todavía más largo, ¿no? También encontramos dificultades que tienen que ver con los trámites de regularización, ¿no? Esa pescadilla que nombraba al principio, de que tienes que demostrar estar al menos, bueno, 2-3 años, ahora con los últimos cambios, alguna cosa parece que se aminora, pero mínimo venimos de muchos años, de 3 años sin papeles para poder obtenerlo. No puedes trabajar porque no tienes documentación, pero no puedes obtener la documentación si no tienes un trabajo.
En este contexto, abusos de todo tipo y naturaleza en el acceso a, bueno, en todo tipo de gente descarnada que propone matrimonios falsos por los que se lucran, obtención de contratos falsos que luego generan una esperanza, una inversión en gente y luego devienen en nada. Dificultades para encontrar pruebas, para conseguir esas ofertas de empleo, o esa doble condena que tienen las personas en situación administrativa irregular que en un momento dado puedan haber cometido algún delito, a sabiendas de que lo estaban cometiendo o en la desesperación incluso, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, de alguien que pueda entrar en una vivienda para poder tener un techo en el que dormir y estar más o menos protegido, ¿no? Y que eso le genere unos antecedentes penales que durante mucho tiempo no le van a permitir regularizarse, ¿sí? Esa imposibilidad de acceso a derechos básicos limita todo, pero es que luego además hay normativas específicas que ya dejan fuera a las compañeras y compañeros en situación irregular directamente de partida, ¿no? Luego hablamos de lo que nombraba Marian al principio, esos proyectos de vida que no se pueden desarrollar cuando uno no tiene papeles, porque tu familia está lejos, porque no tienes dinero para mantener ese contacto, porque tienes presiones familiares, porque has dejado a hijas e hijos allá, y porque no les puedes ir a ver, porque puede haber enfermedades, puede haber situaciones muy complejas y puede haber también, y de hecho hay, mucha expectativa que luego se ve frustrada y con eso hay que cargar en la mochila, ¿no? Y a veces pesa como piedra. Dificultades en el plano ocupacional porque la gente no puede acceder al empleo o los empleos a los que acceden son precarios en condiciones muchas veces de semi-esclavitud, con unas vulneraciones de derechos bárbaras en las que además la gente no siente que tenga derecho a quejarse porque como de partida legalmente no existe, no puede hacer nada. Y además unos servicios públicos que no intermedian para que estas personas puedan conseguir esos papeles, ¿no? Dificultades en el ámbito sanitario porque desde 2014 en España la atención sanitaria no es universal, sino que depende de que tengas o no tengas aseguramiento sanitario. Y pese a que en Euskadi tenemos una pequeña luz, que es que Osakidetza reconoce que a partir de los 3 meses de padrón sí que puedan tener acceso a la atención médica, o pese a que la propia ley reconozca que las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, las personas con enfermedades crónicas o las personas, o sea, los niños, niñas y adolescentes puedan tener asistencia sanitaria, la realidad de las personas sin papeles es que no tienen acceso a la prevención de la salud, tienen miedo a poder ejercer derechos y tienen miedo a que les den una factura inmensa que no van a poder pagar cuando van al médico, ¿sí? Y todo esto se suma con dificultades propias de quienes puedan venir con otro idioma, con mayores dificultades, ¿no? Dificultades en el acceso a la vivienda que no son exclusivas ni de lejos de las personas en situación administrativa irregular. Vivimos en una comunidad autónoma en la que Donosti encabeza el Estado español en precios de la vivienda, pero Bilbao es la cuarta. Y en ese mercado de vivienda absolutamente inaccesible para cualquiera, una persona que además no tiene papeles, se ve con un derecho que titularmente tenemos reconocido, pero que jamás se puede ejercer. Pero es que además las personas que no tienen papeles no pueden apuntarse a Etxebide, que es el Servicio Vasco de Vivienda, hasta que no llevan un año demostrando que tienen empadronamiento e ingresos estables, ingresos que no pueden obtener porque no tienen papeles, ¿sí? Entonces les condenamos también a no poder ejercer en cierta medida ese derecho a la vivienda, porque luego además hay muchos requisitos. Luego en las preguntas, quien quiera que me pregunte, porque puedo hablar como 2 horas y no me da tiempo, así que luego preguntamos y incidimos en lo que sea, ¿no? Pero sí que quiero nombrar una cosa que me parece muy importante, porque creo que a las compañeras en situación administrativa irregular les afecta especialmente, ¿no? Que es el hecho de los abusos que se dan en torno al mercado de la vivienda, y que de alguna manera en Euskadi tenemos una ley reconocida que nos dice que hay determinadas cosas que no se deben hacer, que las personas que no existen legalmente lo sufren de una manera mucho más cruel, y que luego los sistemas de protección no miran sobre quienes cometen esos abusos, sino contra quienes los sufren, ¿no? Y hablamos pues del claro ejemplo de que si tú cobras una prestación, como puede ser la renta de garantía de ingresos, se te demande a ti cumplir con requisitos de la vivienda que son de la persona propietaria, ¿sí? Y en el plano económico, que ya es el último y no me voy a pasar del tiempo, creo, hay un elemento que es muy importante y del que yo no sé si en todo momento somos o no somos conscientes como sociedad y como ciudadanía, que es que el empleo ocupa una centralidad
en la que parece que eres sujeto de derechos en tanto en cuanto tienes un empleo, en lugar de en tanto en cuanto eres un ser humano y tienes que tener derechos por ese hecho, ¿no? En este contexto, cuando tenemos personas que no tienen permiso para trabajar en el Estado español, obviamente tienen sus derechos económicos mucho más mermados que cualquier otra. En este contexto, de nuevo en Euskadi, una ventana de oportunidad, y es que las herramientas de protección social, como pueden ser las ayudas de emergencia o la renta de garantía de ingresos, no tienen que ver con tener papeles, sino con tener empadronamiento, y eso es una ventaja. Hemos pasado también de muy poco tiempo, ¿no? Cuando yo llegué aquí y las personas tardaban de media entre 6 meses, 1 año en salir de la calle. A día de hoy estamos hablando de 3, 4, 5 años en los peores casos, ¿no? Y además un sistema que es completamente injusto porque está lejos de que puedan cubrir sus necesidades a través de un empleo vulnerado o potencialmente vulnerador, y a través de unas prestaciones sociales que quedan lejos y que además son difíciles, ¿no? Pero es que a todo esto se suma la exclusión digital, que es algo de lo que se habla poco, pero que las personas en situación irregular sufren de una manera especialmente importante, porque no siempre pueden hacerse certificados digitales para poder acceder a determinadas cosas que para nosotras están cada día más, ¿no? en el orden del día. Pero además también la accesibilidad. Hablábamos al principio, cuando nos hemos presentado, ¿no?, de la dificultad que tienen del acceso a la información, o la dificultad de saber cuáles son mis derechos o no en un contexto en el que la ley me dice que no soy nadie. Yo creo que tenemos muchos retos. Creo que la resiliencia, sin duda, la fuerza, las luces son ellas mismas, son la capacidad que tienen de luchar, y sus proyectos de vida colectivos, ¿no? Cuando migras, no migras sola, migras dejando mucho atrás, pero que también te da fuerza y te acompaña. Creo que también hay que reconocer las luces de lo que supone vivir en una comunidad autónoma que reconoce derechos por residencia y no por nacionalidad o por tener o no tener documentación, y creo que hay que nombrar las 2 últimas reformas de la normativa de extranjería, que en cierta medida han pretendido abrir un poco, mucho menos de lo esperado y mucho menos de lo anunciado, pero un poquito se han abierto nuevos caminos para regularizar a las personas, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, lanzo muchas sombras, espero no dejar a nadie de pre, seguro que Carlos ahora nos echa una manita, ¿no? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, a vosotros y a vosotras por el tiempo que dedicáis a venir aquí. A ti, que me ha puesto el listón muy alto ahora, es como un compromiso para intentar repuntar a partir de ahí, y sobre todo a los compañeros que han lanzado esos testimonios tan emocionantes y que nos permiten ver de primera mano, desde dentro, lo que es estar en este tipo de situación. Retomando el guante que me lanzaba a ti, o intentando buscar las luces y sobre todo también intentando ser sistemático. Una de las ventajas que tiene el hablar el último dentro de este tipo de turnos es que, bueno, primero te han visto muchas cosas interesantes, sí, pero también te han dado un montón de pistas que puede merecer la pena, como una forma de conclusión en este turno, intentar enmarcarlas. Y sí quería intentar enmarcar la raíz de lo que supone ser una persona sin papeles, estar en esta situación irregular, entendiendo cómo están configuradas esas leyes. También fijándonos en las experiencias de los compañeros, ver cómo diferentes personas pueden estar en diferentes situaciones porque se les aplican leyes distintas. En realidad solemos hablar de la ley de extranjería, que lo abarca casi todo, pero no es la única. En realidad podemos hablar hasta de 3 leyes que, según el origen o la situación de la persona, le va a colocar en una situación totalmente distinta. Y pondremos algunos ejemplos para entenderlo. La ley de extranjería es la más general, lo que establece el régimen general de las personas que no tienen nacionalidad española, que vienen a establecerse aquí, y como bien estaba resumiendo Tini, pone grandes dificultades para eso, porque en esencia está pensado para que una persona ya venga con todos los papeles arreglados, preparados antes de llegar aquí, cosa que es entre imposible y muy difícil en el mejor de los casos. No es realista, y es lo que empuja a una persona que tiene esa necesidad de emigrar por diferentes motivos a entrar primero e intentar arreglar la situación después. No porque no quiera, no porque busque un camino fácil o más rápido o más cómodo, es que es prácticamente imposible, tal como está configurada ahora la normativa, sacar todos esos papeles y venir con esa autorización de residencia y de trabajo aquí. Pero también hay otras situaciones que se aplican a personas comunitarias. Hay un régimen comunitario que se aplica a personas que no tienen nacionalidad española, pero que sí tienen nacionalidad de otro país de la Unión Europea. Es diferente la legislación que se le aplica a una persona
francesa, alemana o italiana, por poner ejemplos, que quieren establecerse aquí, aunque también les exigen requisitos. Haceros a la idea de que también estas personas tienen que demostrar que tienen medios económicos para mantenerse aquí, porque ya tienen un trabajo o porque cuentan con rentas que les mantengan o que son estudiantes que disponen de becas o temas similares. Y en último lugar, y eso se mencionaba específicamente por parte de Edwin, la ley de asilo, que está pensada para personas extranjeras, no comunitarias, que huyen de sus países por unas razones muy contadas y muy medidas, por una persecución por razón de raza, de nacionalidad, de religión, de pertenencia a un grupo social o una persecución por motivos de género, pero siempre con una interpretación tan restrictiva que muchas veces, aunque los motivos estén vinculados con eso, finalmente no se aceptan. El caso que hoy nos estabas comentando, como finalmente, a pesar de alegar huido de forma forzada, obligada, porque corría riesgo allí, finalmente se desdeniega y vuelven a esa legislación de asilo que estábamos diciendo. Pero también, en el lado de las luces que estamos intentando buscar, fijaos que la ley de asilo ha sido la que ha permitido encontrar soluciones muy concretas a personas que huyen de conflictos muy conocidos, las personas sirianas o afganas, o las personas ucranianas. Han entrado dentro de esta normativa de la ley de asilo y han conseguido regularizar su situación de una manera rápida comparativamente con otros casos. Déjate una pizca del micrófono. Sí, así. Sí, alejado un poquito. Tienes una voz maravillosa. Pero el micro no me reconoce así de lejos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero si vamos a la ley de extranjería en el sentido de que va a ser la que se va a aplicar a la mayor parte de personas que llegan aquí, sí podemos encontrar luces y sombras, de nuevo siguiendo ese guión dentro de la propia ley, en el sentido de que reconoce una serie de derechos abierta y claramente a la totalidad de las personas. Es decir, a todo el mundo se le reconoce, y es obvio, pero aún así hay que remarcarlo, el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad física, a la inviolabilidad de su domicilio, a la libertad de expresión y, muy expresamente, a las personas extranjeras se les reconoce el derecho a la documentación, es decir, a mantener el pasaporte con el que vienen y no se les puede retirar, salvo excepciones, como decía Edwin, el derecho a la educación, el derecho a la asistencia sanitaria, aunque tenga sus restricciones o sus limitaciones, a los servicios sociales o incluso el derecho a la sindicación y a la huelga. Fijémonos a veces que absurdo puede ser que a una persona en situación irregular no se le autoriza a trabajar, pero sí a sindicarse y a ejercer la huelga. Y en el otro lado, en el lado de las sombras, como hay derechos que solo se reconocen a las personas que están en una situación administrativa regular. El derecho a la libertad de circulación, a establecer el domicilio donde prefieran, a la reagrupación familiar y por lo tanto al derecho a la vida en familia. Una persona en situación irregular no puede traer a sus familiares, una persona que sí tenga los papeles aquí sí puede ejercer ese tipo de derechos siempre que cumpla una serie de requisitos. El derecho a la seguridad social o el derecho a la participación pública. Esto ya marca diferencias de cómo, dependiendo del lado de la balanza en que caiga la situación de la persona, va a haber cosas que de entrada tiene vetadas e incluso que se le considere en una situación más desventajosa e incluso de peligro, porque como se conoce popularmente o a un nivel de medios de comunicación la situación de las personas que no tienen papeles, personas ilegales. Y sin embargo, por la propia normativa, el estar sin papeles es una infracción administrativa, algo no muy diferente a una multa de tráfico o a saltarse un semáforo. Y sin embargo, ¿qué consecuencias tan distintas tiene, mucho más graves, el hecho de que se les pueda negar todos estos derechos y que además se les pueda, en un momento dado, si se les encuentra en esa situación, detener e incluso expulsar? Pero si al menos nos esforzáramos en cambiar ese lenguaje, decir que todas las personas tienen derechos, que todas las personas, por el mero hecho de serlo, no pueden ser ilegales, serviría al menos para cambiar ese imaginario. De ahí la importancia, y eso se está remarcando en la presentación, de hablar de personas en situación de irregularidad administrativa y nunca personas ilegales. E igualmente, siguiendo ese despliegue de la normativa, todas estas leyes las establece y tiene la posibilidad de aplicarlas o de cambiarlas siempre el Estado central, porque por competencias es quien tiene, incluso a nivel de la propia Constitución, la competencia exclusiva para todos los
temas de inmigración, emigración, cruce de fronteras, nacionalidad, asilo, y es a otras administraciones de otros niveles las que ejercen otro tipo de competencias que sí están más pegadas a aquellas luces que estábamos diciendo que sí se pueden ejercer. Por ejemplo, es la comunidad autónoma, en este caso el País Vasco, quien tiene todas las competencias para el bienestar social a través de la RGI, o para la educación, la escolarización de los niños o niñas, la asistencia sanitaria a través de la tarjeta individual sanitaria, el empleo a través de la ANVIDE. En todas estas cuestiones sí se establecen momentos de apertura para el reconocimiento del ejercicio de estos derechos por parte de personas que no tengan papeles. Como se decía antes, se puede solicitar y cobrar la RGI aunque no se esté en una situación regular, siempre que se cumplan los requisitos de tiempo. Se puede escolarizar a los niños o niñas, incluso aunque no se tengan todos esos papeles. Se puede tener la tarjeta sanitaria de una manera más flexible en Euskadi que en otros puntos, siempre que ya no se esté como turista, es decir, una vez que se han pasado los 3 primeros meses. Y eso sí, se puede acceder a la ANVIDE, aunque solo sea para tener la inscripción en el momento de recibir formación, pero no para la búsqueda de empleo, porque precisamente por definición, como estábamos diciendo, no se va a poder hacer un contrato de trabajo. E incluso vamos a bajar un escalón más y llegar, y para terminar en el tiempo que me queda, al nivel municipal, desde donde yo estoy hablando, desde donde vengo. Es el ayuntamiento quien gestiona esa posibilidad de prestación de servicios sociales a través de los servicios sociales de base, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, que, como sabéis, está abierto a la totalidad de personas que sean vecinas del municipio, tengan o no tengan papeles. Y una puerta también muy importante que se ha mencionado antes y que es por ahí, que es la del empadronamiento. Es precisamente el estar o no empadronado lo que puede abrir la posibilidad de acceder a muchos de esos derechos que decíamos del autonómico. La RGI exige un determinado tiempo de antigüedad del empadronamiento, de 3 años por hoy, o la tarjeta sanitaria esos 3 meses, etcétera, etcétera. Al final es siempre el acercarse al municipio, el entrar en ese registro, lo que va a abrir la posibilidad de tener ese acceso, y de ahí la importancia de que las personas extranjeras conozcan y se acercan, lo comentábamos antes con los compañeros, al municipio para dar este primer paso, y cómo el municipio puede preocuparse y establecer vías para flexibilizar y para garantizar que ese empadronamiento llegue a la totalidad de personas que están en el municipio. Por ejemplo, a través de procedimientos de empadronamiento a través de los servicios sociales municipales. Seguro que tanto los compañeros como las personas que estáis aquí conocéis muchos casos, o muchas problemáticas, o muchas circunstancias individuales que pueden encajar o no en estas cosas que estábamos comentando, pero precisamente está el turno de preguntas también para que compartamos y para que podamos debatir vuestra experiencia y cómo se puede facilitar soluciones a cada uno de los problemas que nos encontramos. Es que de caso. Así, sin nada. Bueno, pasamos a la tercera parte, que tiene que ver con el futuro, ¿no? Edu y Iván, pues queremos que nos contéis vuestros sueños a futuro, lo que os gustaría, ¿vale? Y luego, pues Tini y Carlos, pues también nos comentáis desde vuestro observatorio un poco por dónde veis el futuro, oportunidades. Pues en el futuro, pues como dije antes, soy muy positivo. Solo lo que le pediría nada más a este país es una oportunidad de poder trabajar, más que todo, trabajar por mi familia, por mis hijos, y permitirles que tengan una educación y que vivan tengan una vida segura, más que todos. Otra cosa también que se había obviado, resulta pues de que fui a donde la trabajadora social y me dijo que tenía la opción de pedir asilo político,
Pero hay un pequeño detalle, dice, tienes que entrar en internet y coger una cita. Entonces lo hice como por una semana y yo conté las veces y fueron más de 3.000 veces que mandé eso. Y no solo pasé una noche completa entera, me desvelé, porque dicen a las 12 de la noche y nada. Y para la primera cita me dieron la opción de pagar 200 euros para una cita. Pero llevo 5 meses acá y nada. Ya subí. Es que estábamos comentando de que sí, lastimosamente el proceso de citas con la policía se ha vuelto más complicado. Antes de arrancar. Pues el futuro, que es el más cercano que tengo, es con la empresa con la que estoy trabajando. Ya me han confirmado de que me van a hacer la oferta laboral para así como tal hacer la solicitud del arraigo social y pues tener como tal la documentación. Pues el anhelo más cercano que tengo en este momento es poder de pronto acercarme a mi familia, porque pues lo que más le afecta a uno en el momento en que llegas aquí es tu familia, es lo que se queda atrás. Y si hay momentos en donde desfalleces. Yo en la actualidad pedí cita muchas veces para poder hablar al menos y desahogarte, porque hay momentos en donde ya no tienes fuerza e intentas avanzar y por más que tú dices es que hay que seguir, no puedes y caes, entras en depresión, lloras por cualquier cosa y pues lo que más anhelo en este momento es de pronto poder ir al menos 15 días, yo qué sé, y visitar a mis padres, visitar a mis hermanos, poder tenerlos cerca. O sea, sí, está la tecnología te acerca mucho y hay veces que te ayuda, pero hay momentos en donde te lastima más verlos ahí, no poderlos tocar. Entonces mi futuro más cercano y mis metas más cercanas ahora es sí, trabajar. Gracias a Dios tengo trabajo, o sea, aunque sea en negro, porque eso es lo otro que ahorita decía, bueno, sí, te exigen que estés empadronado, donde hay veces es difícil empadronarse porque las personas tienen miedo de empadronarte, no sé por qué, pero tienen miedo de empadronarte, dicen es que somos 2 personas y ya tengo muchos en casa, y yo, pero ¿cómo así? O sea, bueno, hay muchos líos de que alguien te diga, sí, yo te doy el alquiler porque tú estás pagando, pero no te empadrono. Pero oye, si te estoy pagando el alquiler, ¿por qué no me puedes empadronar? Y adicionalmente, ¿cómo justificas, que era lo que yo iba a preguntar, si yo estoy en negro, ¿cómo justifico el dinero que recibo? O sea, ¿cómo le digo al Estado que sí, tengo el dinero para poder trabajar? Porque en el momento en que a mí me negaron el autónomo para hacer mis papeles, me dijeron, es que no tienes la capacidad económica y pues no tienes la manera de justificar. Yo, oye, pues tengo una cuenta de banco porque de hecho en este momento el banco me está diciendo que me va a cerrar mi cuenta porque el número con el cual yo abrí mi cuenta fue con el NIE y al momento de actualizarlo con el pasaporte me dicen es que con pasaporte no te la podemos sostener. Entonces le digo al banco, vale, déjamela ahí, no hago nada, hago pocos movimientos, no puedo meter dinero porque no puedo meter dinero. Porque si meto dinero, entonces me dicen, oye, estás recibiendo, pero entonces tengo que pagar el manejo de tarjeta y otras cosas. Es un lío. Pero mi futuro más cercano es poder trabajar, estar en la empresa con la cual pues estoy trabajando actualmente, que hago de todo, poder estar de pronto más legal. Es como lo más necesario. Y creo que la meta de todos los que estamos, y que creo en su mayoría, no hablo por todos, pero en su mayoría cuando uno sale del país y quiere progresar, es trabajar, poderse ayudar a su familia o su entorno más cercano. Y pues la meta mía en la actualidad es poderme quedar y poder hacer vida aquí. Oportunidades. Bueno, vamos a ver si fisuritas en las que consigo así decir rápido y me da tiempo a añadir aquí un par de cosas de las que
de las que has preguntado, así por soltar también. Yo creo que ¿no? O sea, a futuro, ojalá ya, vías legales y seguras para que la gente no muera para llegar, vías legales y seguras para que la gente viva las vidas con derechos que todo ser humano merece al llegar. En el futuro, en el presente, menos mal, protagonismo de las compañeras migrantes, de las compañeras refugiadas, que cada vez es mayor, más iniciativas como la iniciativa legislativa popular por la regularización ya, más espacios en los que se cambien unas leyes que son injustas y que vulneran derechos de otras personas. En nuestro trabajo, ojalá más espacio para modelos como puede ser el de patrocinio comunitario, que son modelos que apuestan porque sea la ciudadanía quien abra los brazos, quien acoja y quien acompañe a nuestras nuevas vecinas y vecinos, quienes sostengan ese acompañamiento en el tiempo y quienes nos volvamos, ¿no? Una forma de transformar también socialmente. No me detengo mucho a explicar lo que es el patrocinio comunitario, si alguien quiere luego intentamos, ¿no? Y ojalá a futuro también más y mejor accesibilidad en el ejercicio de los derechos y en la información que proporcionamos. Yo creo que esos son como 3 líneas, que no son pocas, que son gordas y que son importantes, y 2 cosas así muy rápidas, ¿no? Poco hablamos de los bancos y de las vulneraciones que hacen, pero que sepas, Edwin, que puedes pedir una cuenta de pago básica y tienen que abrírtela, o sea, tienen que mantenértela en cualquier banco, cuenta de pago básica, sí. Que en particular, en esto que decíamos al inicio, ¿no? De un sistema que tiene una estructura en la que el racismo y la aporofobia existen, tenemos un sistema que da por hecho que cualquier persona que viene de Colombia es potencial persona que esté blanqueando dinero. Entonces, esto es el porqué de tienes una cuenta, no tienes papeles, de dónde sale este dinero, ¿no? Que te la cerramos. ¿Y por qué el miedo de la gente a empadronar? Digo, porque las decisiones son decisiones que se encadenan y que tienen consecuencias encadenadas sobre muchas cosas, ¿no? Cuando en el año 2011 la ANVIDE asume la gestión de la renta de garantía de ingresos y se cambia el tiempo de empadronamiento de 1 a 3 años y se limita a 2 rentas de garantía de ingresos por vivienda, independientemente del tamaño de la vivienda, eso hace que muchas personas no quieran empadronar a otras. Eso hace que se genere toda una bolsa de vulneraciones de derechos en torno al derecho a la vivienda que sufren especialmente las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. De las citas de policía me daría para 1 hora y media, pero me voy a callar. ¿Más sueños? Más sueños complementarios. Que Bilbao pueda ser, como tiene nombre nuestro plan de gestión de la diversidad, un Bilbao ciudad intercultural, entendiendo la interculturalidad como un modelo de gestión de la diversidad en el cual no se produce una asimilación de las personas, que dejen atrás todo lo que son, que se olviden de sus raíces y que adopten una cultura o unas costumbres unificadas, sino un modelo en el que se busque el encuentro, el acercamiento entre la sociedad de acogida y las personas que vienen, que se encuentren en un punto intermedio. Para eso, atender las necesidades de las personas extranjeras a través de los diferentes servicios municipales, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor en los casos en que se encuentra con dificultades para la apertura de una cuenta corriente, por ejemplo. Eso otro tema que nos daría para discutir hasta 1 hora. Pero tener como referencia esa Oficina Municipal de Información a la persona consumidora como ciudadanía de Bilbao, que puede recurrir a ella también para reclamar este tipo de cuestiones y os acompañarán en ese sentido. Pero el otro lado de la moneda, buscar también la sensibilización de la población autóctona, es decir, buscar que las personas de Bilbao se abran, entiendan, intenten tener un acercamiento con estas realidades nuevas y que eviten sobre todo prejuicios que pueden llevar a la discriminación, y para eso tenemos campañas o programas como la estrategia antirrumores que desarrollamos a nivel municipal con la colaboración de muchas asociaciones. Un segundo sueño, una segunda idea, que las personas extranjeras tengan conocimiento real de las posibilidades que tienen, de estos derechos que estábamos mencionando, de los recursos a los que pueden acceder. Y para eso también contar con vías de información, hoy por hoy lo más
extendido, y lo más cómodo es a través de internet, pues a través de recursos como la guía de recursos multilingüe que tenemos en la web municipal, bilbao.eus/inmigración, o mencionábamos antes el Facebook Bilbao Ciudad Intercultural, donde se da noticia de muchas campañas de este tipo. Igualmente, que las personas sepan que pueden contar con otros recursos de otros niveles más arriba del municipal, del autonómico en este caso, a través de Biltzen y de Aholkusarea, que es el Servicio Jurídico Vasco en materia de extranjería, donde se les puede informar de las posibilidades de pedir asilo o de regularizar su situación o de tener acceso al arraigo laboral de 3 años que estábamos comentando, e incluso a nuevas posibilidades que acaban de establecerse con una reforma legislativa muy reciente, como el arraigo para la formación, para que una persona que lleve 2 años aquí y que se matricule en un curso que tienda a su empleabilidad pueda también conseguir papeles. Aunque eso todavía tenemos muchas dudas de cómo va a funcionar, sabemos que es una novedad y hay que aprovecharla. Tercera y última idea. Se ha mencionado antes, muy importante, el poder saltar la brecha digital. Si estas informaciones se transmiten por internet, si las famosas citas para pedir asilo o para presentar los papeles de arraigo también son por internet, y hay muchas dificultades de acceso a medios, a recursos o de manejo de vías informáticas, contar también con la posibilidad de apoyos institucionales. Y, por ejemplo, y aprovecho para hacer publicidad, justo el punto de ayuda digital que se ha puesto por parte del Ayuntamiento de Bilbao, pensando en todo tipo de situaciones, no solo estas que estamos diciendo, que también, pero también para personas mayores que tienen dificultades para ese tipo de acceso, etcétera, de forma que se cuente con un respaldo, un apoyo de alguien que te ayude en ese sentido y para entrar en el mundo digital, que a día de hoy resulta tan absolutamente indispensable. Nada menos que todos estos son. Bueno, pasamos a la última parte, que tiene que ver ya con diálogo, coloquio entre quienes nos seguís online, quienes estáis en la sala y las personas de la mesa. Si os parece, levantéis la mano, hacéis la pregunta y, bueno, y le vamos dando movimiento. Hay micro. Vale. Bueno, siempre hace falta así unos segundos, un minutillo ahí de calentar el ambiente, de perder vergüenzas y de que se anime el primero. Yo para Mira, hace falta el micro, si no, no te escuchan los compañeros. Para ti una pregunta sencilla, los de Salmandesa, ¿qué es eso del patrocinio comunitario? ¿Hacemos más o...? Sí, igual. Sí. Espera, te voy a cambiar. ¿Hay algo más? Sí. Igual. Y luego le dedicaremos un segundito a las comunidades acogedoras. Esto, venga, vale. Tengo que decir, me da un poco de pudor hablar de patrocinio comunitario, pero mi compañera, que es la que lo lleva ahí sentada. Pero bueno, haremos lo que podamos. El patrocinio comunitario es un modelo de intervención, es una forma de entender el acompañamiento a personas solicitantes de protección internacional, bueno, beneficiarias de protección internacional. En mi caso es un modelo que viene de Canadá para personas que están reasentadas, que están en campamentos de refugiados. Pues pasa mucho con personas sirias que están en campamentos de refugiados en terceros territorios y que llegan, por ejemplo, al Estado español, o en su caso a Canadá cuando se lo inventaron, y que parte de la base de que sea la ciudadanía de un determinado lugar quien acompaña esa acogida de esas familias o de esa familia que llega. En el caso de Euskadi, por hablar de la experiencia de patrocinio que más conocemos, estamos ahora en Ausolana 2. Hubo una primera edición ya en 2019 con varias familias de la mano de Caritas y de Fundación Ellacuría y con el impulso del gobierno vasco, en el que se trata de generar grupos locales de personas que acompañen, que no tengan, o sea, una de las cosas que pasa cuando haces intervención social y
me confirmarán los compañeros migrantes, ¿no? Es que cuando llegas a un lugar que no es tu país, estás muy solo, no tienes red social y la falta de red social se convierte en un elemento que no te permite esa inclusión, esa integración de la que tanto hablábamos, ¿no? La generación de un modelo de acogida que parta de la base de que las personas que viven en un determinado territorio te acompañan, te acogen y te ayudan a que ese inicio sea más sencillo, permite sensibilizar a la sociedad de acogida por un lado, porque lo que yo hago, donde yo me comprometo, que igual ya estoy más, ¿no? ya tengo un mayor grado de conciencia o lo que sea, pero eso también impacta sobre terceras personas, ¿no? Entonces de alguna manera vamos transformando la sociedad, la vamos haciendo más acogedora, más conocedora de la realidad de las personas migrantes, pero lo fundamental del patrocinio es que se generan redes estables que luego permanecen y se sostienen en el tiempo, ¿no? Y esas familias que vinieron solas pues encuentran otras familias, otras comunidades de apoyo que amplían esa red. Ojalá y así pudiera ser toda la acogida en Euskadi, no solo para algunas familias, ¿no? Sí, ese proyecto, bueno, pues está entre otros impulsado por Gobierno vasco. Hay experiencias muy positivas en Canadá, ¿no? Es mucho más fácil ya vivir en un barrio cuando hay alguien que te va a dar una vuelta, que te va a decir dónde está, ¿no? Las panaderías, donde puedes comprar carne de no sé qué, donde la verdura es más barata. Bueno, estas cosas que siempre nos ayudan a todos a aterrizar. Y luego hay una iniciativa de la Iglesia Diocesana que tiene que ver con comunidades acogedoras, que sería también algo similar, lo que pasa que en un formato más informal, ¿no? Personas que en el barrio se quieren ofrecer para acompañar el aterrizaje. Bueno, que también tiene que ver con estar en el parque o en la escuela, ¿no? Tener a alguien con quien charlar y no estar allí como bastante invisible y en bastante soledad. Desde la red nos pregunta Rubén en concreto que qué soluciones hay para empadronarse sin tener un domicilio o en pisos donde el dueño o el subarrendador no accede a permiso para empadronamiento en ese piso. Y luego Josi y Mari Carmen agradecen a la mesa, pero han echado de menos un migrante que haya tenido experiencia de llegar en patera. En nuestra propia experiencia con migrantes marroquíes, desde el propio SMUS se nos desaconsejó el empadronamiento a alguno en nuestra casa, incluida una amenaza de multa. Ahí lo dejo. Sobre el empadronamiento, por resumirlo y también por entenderlo bien y conectando con cosas que estaba explicando, el empadronamiento tiene como tres claves muy importantes. Primero, que la persona pueda identificarse, que por lo tanto tenga un documento que sea reconocido como válido. Quien tiene papeles es esa autorización de residencia, pero quien no tiene papeles también puede empadronarse siempre que tenga un pasaporte. Y la primera dificultad de que quien no tenga un pasaporte tiene que seguir ese camino de entrar en contacto con su representación diplomática para sacarlo o renovarlo. A veces es difícil por la lejanía y a veces por el coste, pero es absolutamente indispensable. En segundo lugar, la representación, y esto sobre todo cuando se trata de menores que no están con nuevos progenitores. Cuando está solo con el padre o con la madre, a veces surgen dificultades de dónde está el otro progenitor, que firme esa autorización y cómo se puede solventar vía pues una autorización que se mande desde fuera o desde una declaración responsable que haga el padre o madre que está aquí presente. Con eso lo solucionamos. Y llegamos al bloque gordo del asunto, las dificultades del domicilio, eso sí, poder demostrar dónde vive una persona. Y es que la idea es que toda persona tiene tanto el derecho como la obligación de empadronarse en el lugar donde reside. Si una persona efectivamente reside en un domicilio, más allá de las controversias que pueda tener con la persona propietaria o arrendataria, tiene ese derecho de empadronarse, más allá de lo que le pueda perjudicar, afectar o las reticencias que pueda tener por cómo le puede afectar a otros asuntos como el cobro de ayudas sociales. Ahí claramente, desde la perspectiva legal y desde la perspectiva municipal, hay que recomendar que la persona haga saber esa situación. Es decir, incluso aunque sea con esas resistencias por parte de la persona que debiera autorizarle a empadronarse en el domicilio,
la persona tiene derecho a ir al ayuntamiento a notificar cuál es el lugar de su domicilio y a solicitar un alta de oficio, es decir, de manera que luego el ayuntamiento comprobará que la persona realmente vive allí y le dará de alta. Somos conscientes de que eso tiene sus dificultades porque es contra la voluntad de quien le tiene en el domicilio, pero es la única manera de romper ese círculo vicioso, de que hay personas que se están aprovechando y que están explotando la situación de otros que no les autorizan a empadronarse, o como igualmente estaba comentando Iván en la conversación que teníamos, están cobrando por conseguir ese tipo de empadronamientos. Y finalmente, para personas que directamente no tienen domicilio, porque están en una situación de sin techo, que están en la calle, ahí es donde llegamos a algo que mencionaba antes, esa posibilidad de solicitar ante el ayuntamiento, se gestiona, se tramita y se autoriza el empadronamiento a través de los servicios sociales municipales, de manera que la persona figurará empadronada después de la comprobación de que efectivamente reside aquí de una manera habitual durante más de un determinado tiempo, más de 3 meses normalmente. Se figurará que su domicilio es uno de los albergues municipales o uno de los domicilios declarados por entidades sociales que forman parte de esta red de colaboración dentro de este sistema, con la idea de que la imagen que transmite el padrón sea real, que pueda reflejar la totalidad de las personas que viven en el municipio y que igualmente todas esas personas consigan tener esa puerta de acceso a tantos derechos como mencionábamos antes. Perdón, digo, solo por comentar una cosita así pequeña, ¿no? Que yo lo he soltado antes entre las 10 millones de cosas que he soltado, que es el tema con el tema de las dificultades en la vivienda que comentaba Carlos, ¿no? O sea, es verdad que ir y meter una instancia y solicitar que te reconozcan el empadronamiento en la vivienda en la que no están cumpliendo tus derechos es una forma. También es verdad, digo, como ciudadanía consciente, informada y organizada, que la Ley Vasca de Vivienda desde el año 2015 nos reconoce el derecho a la vivienda digna, reconoce mecanismos para abordar este tipo de situaciones, que son mecanismos que no terminan de desplegarse, que no terminan de ponerse en marcha, ¿no? Entonces, de alguna manera también, digo, pues en esa parte de reconocimiento de peleas que nos quedan por delante, yo creo que exigir al Departamento de Vivienda que entienda que los problemas de las personas sin hogar también son un problema de vivienda es un elemento importante. De pronto intervengo en este momento porque entiendo que cuando nosotros como personas que estamos irregulares, primero para acceder a un alquiler es a veces complicado, ya bien sea por el costo o porque por estar indocumentados no nos aceptan. Lo segundo, tú dices que la única opción que tenemos cuando no nos quieren dar el empadronamiento es denunciar a esa persona. Está el miedo lógico de que ¿cómo voy a denunciar a alguien que me está dando la vivienda? Primero, que vale, que es lógico que yo como persona irregular necesito justificar que llevo 1 año, año y medio o 2 años en el país, o 3, que es los 2 años que es lo mínimo, y si no me empadrono es un tiempo que no voy a poder registrar, porque ya me tocaría de otras maneras poder registrar el tiempo que llevo en el país, porque el ingreso al país por el pasaporte no te vale, no vale, o sea, yo creo que está ese miedo y está ahí palpable de que por eso está el negocio, de que en algunos lugares y muchos anuncios te colocan, te damos el alquiler pero sin empadronamiento, y tú lo único que puedes hacer es callar y pues pagar porque necesitas donde vivir, y luego te toca buscar a alguien a quien pagarle el empadronamiento. Y ahí es donde ella decía es que hay solvencias que alguna persona que tiene tiene el RGI o recibe alguna ayuda, que en el momento en que se empadrona a alguien pues le va a afectar, porque entonces está el negocio y es una porque está el negocio de personas que te empadronan. Vale, ellos no reciben el RGI, y el que sí te da el alquiler lo recibe o tiene alguna ayuda económica,
y por esa razón no te dan el empadronamiento, pero otra persona pues sí recibe el negocio y recibe el dinero de ello. Hombre, sí está esa opción de denunciarlo y pues es lógico, yo de pronto, porque tengo mi derecho, voy a denunciarte, porque es que yo necesito empadronarte y luego voy a tener que aguantarme las represalias. Porque, entonces, ¿qué prefieres? O hablas y denuncias o te quedas callado y te aguantas. Entonces, hombre, sí, está la opción, no la conocía, pero pues creo que más de uno dirá, pues prefiero quedarme callado porque ¿cómo voy a denunciar a alguien que me está dando la vivienda? Que vale, sí, le estoy pagando, pero pues, ¿qué más puedo hacer? Estoy indocumentado. Tenemos otra pregunta, Pachi. El permiso de trabajo más o menos lo entiendo, que es el derecho a poder optar a un trabajo y tener un contrato. El permiso de residencia, sin embargo, ¿de qué va? ¿Y qué significa estar sin permiso de residencia? Esto os lo quiero preguntar primero a los mozos estos, son un poco más jóvenes, por eso digo. Sí, ¿qué es eso del permiso de la residencia y a qué os da derechos si tenéis permiso de residencia? ¿A eso no optáis o vais directamente al permiso de trabajo? Tengo entendido, de pronto en mi ignorancia, no sé si igual lo entiendo así, el permiso de residencia y el laboral van juntos. Cuando yo hago la solicitud del arraigo, hago la solicitud de residencia y como tal, pues de una vez tengo la posibilidad de trabajar. Es muy diferente que de pronto es la pregunta cuando yo hago la solicitud de asilo. Actualmente el proceso de asilo, no sé si ha cambiado mucho, tú pides una cita a la policía para solicitar el asilo, ¿vale? Te dan un documento donde te dicen el día de la cita es tal y durante ese periodo, digamos que puede ser un mes, creo que ahora lo han acortado, en el momento que me tocó a mí fueron 6 meses, en este momento lo han acortado y creo que es a 3 meses o un mes. Te dan un papel donde te dicen este documento te legitima de que eres solicitante de asilo y tienes cita para tal fecha, ¿vale? En el momento en que tienes la cita y expones tu caso, te dan un documento que es el documento rojo que te dicen eres solicitante de la protección internacional, este documento te permite tener la residencia, más no el trabajo. No sé si lo han cambiado, he escuchado que ahora creo que habilita de una vez a trabajar, pero normalmente, y hasta donde lo he visto, te da un documento rojo y son 6 meses donde tú tienes residencia y ya tienes todos los derechos a salud, a poderte, no, tienes derecho a la salud. Y me refiero al servicio de salud, pero sin que te cobren, porque en un momento dado cuando tú vas al médico, si tienes, luego te llega una cartica diciéndote por el servicio médico tienes tanto por qué pagar, ¿vale? Pero eso no sucede ya cuando tienes la protección internacional, ¿vale? Luego de los 6 meses ya te dan, nuevamente vas a la cita y esa cita es para que te digan o ya hay una resolución o todavía la resolución no ha salido, entonces te la renuevan y ya tienes otros 6 meses, pero ya con permiso de trabajo. Entonces ahí es donde puedes optar a lo siguiente, a pedir a alguien que muy amablemente te dé trabajo con un contrato o hacerte autónomo, que es donde de pronto no conté mi experiencia, pero yo me hice autónomo de manera inmediata y me dijeron sí, puedes hacerte autónomo, tienes que descargar un documento porque ahora todo es digital, todos los procesos ahora son digitales, o sea, lo puedes hacer tú, pero si no tienes número de identificación y un certificado digital, pues no puedes acceder a él. Cuando haces ese certificado y te haces autónomo, pues muy bien. Cuando ya te dan nuevamente cita para a ver si hay una resolución y te dicen, oye, la respuesta es negativa, te quitan el número de identificación, te devuelven tu documento y pues te dicen muy amablemente, mira, te entregamos una carta donde te invitamos a que salgas del país durante tanto tiempo y tienes 15 días para
apelar esta respuesta, ¿sí? O sea, si tú tienes razones mucho más fuertes y dices, es que mira, realmente es que necesito el asilo, pues apelas. Y es un gasto porque ya te toca hablar con un abogado que haga todo el proceso de apelación o acercarte ahí sí ya averigüe, te puedes acercar a los servicios jurídicos y ellos te pueden asesorar y decirte, mira, para hacer la apelación tienes que adjuntar otra documentación, la cual tú tienes que pedir desde tu país de origen, adicionalmente pues todo lo que conlleva a hacer el proceso de asilo. Pero en ese sentido, ahí sí, hay una diferencia entre la residencia y un permiso de trabajo. Pero cuando haces la solicitud, ya sea arraigo laboral o el arraigo social, que realmente es el arraigo laboral, pero con un año más, Más o menos. que viene junto, residencia y trabajo vienen juntos. Sí, o sea, yo perdón, pero es que pensé que la pregunta inicial era porque yo suelo hablar del permiso de residencia por abreviar, porque es el permiso de residencia y trabajo todo el rato, ¿no? O sea, por abreviar, y pensé que por ahí venía la pregunta, pero luego pues puedes responder tú que tienes formación jurídica y es más apropiado. Pues en ese caso, solo por rematar, retomamos las distintas leyes que decíamos al principio, la ley de asilo y la ley de extranjería. La ley de asilo, Edwin lo ha resumido perfecto, yo no lo puedo hacer mejor. Viene a explicar que el asilo es un proceso que va como por fases y al principio pides una cita y tienes un resguardo de que has pedido la cita, luego que has pedido el asilo y tienes que esperar un mes para que te admitan a trámite ese asilo, después una espera de otros 6 meses y en todo ese tiempo estás aquí residiendo legalmente, en el sentido de que te dejan estar aquí, no te pueden expulsar, pero no tienes derecho a trabajar. Solo después de esos 6 meses que estábamos diciendo posteriores a la admisión al trámite, se convierte en una tarjeta que pone que sí autoriza a trabajar hasta que llega una resolución del asilo, ojalá que positiva, pero muchas veces negativa, y vuelta a empezar. Sin embargo, en la ley de extranjería, habitualmente el 97% de los casos son autorizaciones de residencia y de trabajo. En otras palabras, no hay una autorización de trabajo sin residencia, van aparejadas, pero sí hay ese 3% restante de autorizaciones solo de residencia, pero que son sumamente puntuales porque son para casos de personas que dispongan de medios económicos para mantenerse y residir sin necesidad de trabajar. Y la patria. Bueno, ¿cuántos casos de apatía? Hablemos de los casos más generales. Personas rentistas, etc. Salvo que excepciones tan puntuales. Hay una pregunta más. Hay una pregunta y por motivos de tiempo será la última, ¿vale? Que tenemos que dejar esta sala. Nos pregunta Rosa que por qué los arrendadores no dejan empadronarse a las personas que viven en alquiler. Creo que lo ha contestado bien Edwin, diciendo que es pues por miedo a perder ayuda social, ¿no? Sí, hay muchos motivos en medio. Hay muchos motivos en medio, pero pues creo que tienen lo explico mucho mejor que yo no lo había entendido de esa manera. Sé que en el momento en que una persona hace un contrato de arrendamiento, vienen unas cargas económicas, ya bien sea por renta, impuestos o otras cosas, que yo como de pronto extranjero lo entiendo. O sea, sé que en el momento en que yo le empiezo a pagar a él por su alquiler, él también tendrá que pagar ciertos tributos al Estado, ¿vale? Entonces sí, hay muchas veces que algunos prefieren, que también está en el plato, que vale, yo te recibo, pero no te voy a hacer un contrato de arrendamiento, pero sí me vas a estar pagando. Hay otros que muy amablemente te dicen, sí, no hacemos contrato, pero pues sí, hacemos el alquiler. O sea, hay de todo. Hay de todo. Como el que te hace contrato de arrendamiento, pero no te hace el empadronamiento, el que te hace los dos, el que no te lo hace, o el que te hace solo el empadronamiento. O sea, hay de todo. Digo, y en particular, la limitación, o sea, a día de hoy solo se pueden pedir 2 rentas de garantía de ingresos por vivienda, independientemente del tamaño de la vivienda y de cuánta gente viva en ella. Entonces, eso generó, porque eso es una limitación que se puso en 2011, y generó que donde antes no había tantísimo problema, ahora pues haya más. Bueno, Carlos, Iván, Edwin y Tini, muchas gracias por lo que habéis compartido, lo que nos habéis hecho pensar.
Yo desde aquí sí quiero lanzar un empujoncito para que quienes estamos en entidades pues sigamos trabajando no solo en acompañar a las personas, sino también en hacer sensibilización y en hacer incidencia, ¿no? Todos los sueños son posibles si hay leyes por detrás que aseguran unos mínimos. Entonces la incidencia sociopolítica hay que darle también fuerte, ¿vale? Quiero dar las gracias a Pachi Mújica, porque es el que ha hecho posible esta mesa, el que ha hecho todo el trabajo previo. Y luego a Estíbaliz y a Xavier, que desde Secretaría de Fe y Justicia pues se han encargado de la difusión, de los correos, de montar aquí, bueno, ellos también, ¿vale? Os recuerdo que quienes no habéis firmado esta iniciativa para... Eso es, la iniciativa legislativa popular, que podéis firmar ahí en la entrada. Y tengo un aviso importante que me ha pasado Carlos. A lo mejor algunos de vosotros sabéis, pero sobre todo para quienes no sabéis, bueno, para quienes lo sabéis sí, para que le deis una vuelta, y quienes no lo sabéis, para que os animéis. Cada 2 años se suele hacer un recuento de las personas que están en la calle, y esto tiene que ver, podríamos pensar que es para controlar, pero no, tiene que ver con saber cuántas personas están viviendo en la calle, en qué situación están, qué necesidades tienen. Bueno, y eso posibilita de alguna manera organizar luego servicios. En el año 2020 se canceló por el tema del COVID, pero la noche del 26 al 27 de octubre hay otra vez recuento. Hace falta personas voluntarias. Esto solo se puede hacer con personas voluntarias que hacemos una ruta por donde nos dicen y vamos hablando con personas si están en disposición de hablar o simplemente registrándolas. Y bueno, pues esto ayuda mucho, como os digo, a identificar y a poder tener una previsión de qué recursos de apoyo puede haber. Antes hay una sesión de formación donde explican cómo es el trabajito a hacer. Esto se hace en grupo, vamos, no va una sola por la calle con el boli, ¿vale? Y sí que la formación será la semana que viene. Entonces quienes os animéis, que yo os animo encarecidamente a dedicarle un rato la noche del 26 al 27, bueno, pues hay un correo electrónico al que podéis escribir, que a lo mejor no tenéis para... Yo os lo digo, y si no tenéis para apuntar, luego venís a la mesa y hacemos aquí papelitos, ¿vale? Sí que convendría que mañana viernes, ya último día para cerrar la semana, el ayuntamiento supiese con quiénes pueden contar. A lo mejor también os ha llegado esta iniciativa a través de entidades sociales que también colaboramos. Entonces, por el camino que sea, pero este año está costando encontrar el voluntariado suficiente. Y nada más, muchas gracias.